Entonces, hoy ya vamos a comenzar con el nuevo tema que nos compete para estadística matemática. Recordemos que en la unidad 1 vimos sobre las distribuciones muestrales y cómo podemos, digamos, conocer la distribución de algunos parámetros, algunos valores de nuestra muestra. Por ejemplo, vimos la media muestral, la proporción muestral, la varianza, y podemos obtener probabilidades de ahí. En la segunda unidad lo que hicimos fue revisar las técnicas más populares de estimación, método de momentos, método de la máxima verosimilitud y las propiedades de los estimadores, ¿sí? Ese es el examen que vamos a tener el miércoles. En esta unidad comenzamos con lo que son los intervalos de confianza, y es una medida bastante importante porque como el nombre lo indica, nos va a permitir saber qué tanto puedo confiar en una estimación que yo haga. Entonces, en la unidad anterior hablábamos de estimadores puntuales, es decir, vamos a estimar la media de una población, entonces obtenemos la media muestral y decimos, este es el valor, un valor específico, y me da la estimación. Cuando hablamos de intervalos de confianza, ya la estimación no se convierte en un valor, sino en un intervalo, en el cual creemos, de acuerdo a propiedades matemáticas, que el verdadero parámetro está, ¿sí? Entonces vamos a ver vamos a profundizar un poco más en esto. Muy bien. Entonces, algunos ejemplos de intervalos de confianza. Seguramente habrán visto gráficas algo parecido como a lo que tenemos acá. Por ejemplo, este es el número de muertes por heridas en una población, y entonces vemos que por encima de 85 años, y aquí aparece este intervalo que aparece acá, entre 65 y 84, este intervalo. Y este tipo de gráficas son muy comunes porque normalmente se hacen los estudios es con una muestra, ¿sí? No con toda la población. Y entonces este intervalo de confianza me dice, bueno, 613.11 muertes por cada 100.000 habitantes, pero con este intervalo de confianza, ¿sí? Es decir, que el verdadero parámetro, ellos estiman que está más o menos entre este punto, entre el 500, por ejemplo, aquí, perdón que no estaba usando, entre 500 y 700, ¿sí? Para el número de muertes para mayores de 85 años. Entonces, la confianza que tienen está delimitada por este intervalo que está aquí, ¿sí? También podemos verlo de esta manera. Entonces, estas son ventas de automóviles. En azul, ventas domésticas, y en rojo, ventas de automóviles extranjeros. Esto es de Estados Unidos. Y comparando aquí el kilometraje, la capacidad del baúl, la longitud, cilindraje. Entonces, por ejemplo, los domésticos están por este lado, ¿sí? ¿No? Y tenemos este intervalo de confianza, y los extranjeros con este intervalo de confianza. Entonces, que más o menos el valor real está entre esto y esto, ¿sí? Otro ejemplo en otra área, esto es la estimación de la densidad del gas de un clúster de galaxias, y tenemos, por ejemplo, la estimación aquí en rojo y en azul. La de rojo está casi encima de la del azul, y la gráfica, el área sombreada nos está indicando el intervalo de confianza. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que la estimación, por ejemplo, en rojo, su intervalo de confianza es pequeño. Fíjense que casi que ni se ve a veces, ¿sí? Por este lado, por este lado. Entonces, la estimación basado en este estimador rojo
tienen una confianza buena porque saben que más o menos está entre esos parámetros con alta probabilidad. Mientras que, por ejemplo, el azul quiere decir que, por ejemplo, aquí en el medio, la confianza no es muy buena porque, mire, bien podría estar aquí, o bien podría estar por aquí, o bien podría estar por aquí el valor. Entonces, eso no es tan bueno. Entonces, más o menos el intervalo de confianza nos da un intervalo donde es muy probable que se incluya el parámetro que yo quiero estimar. Y ahí volvemos, miramos la definición. Dice, un estimador de un intervalo de confianza de un parámetro poblacional es una regla para hallar, basándose en la información muestral, un intervalo que es probable que incluya ese parámetro. Es decir, queremos estimar un parámetro, entonces damos un intervalo en el que con alta probabilidad el parámetro real que yo quiero estimar está incluido en el intervalo. ¿Sí? Entonces, en este caso, clúster de galaxias. En los casos anteriores, por ejemplo, en este caso, el número de muertes está probablemente incluida entre este intervalo, o en este caso en este intervalo pequeño, y así sucesivamente. Bien. Ok. Entonces, la definición formal viene dada por esta definición que está acá. Tenemos una muestra X, ¿sí? Y tenemos un parámetro que se quiere estimar, un parámetro eta. Y entonces, básicamente, el intervalo va a ser una función de mi muestra y otra función de mi muestra que me va a dar, esta función me va a dar el límite inferior y esa función me va a dar el límite superior. Y entonces la probabilidad de que el intervalo incluya el parámetro que yo quiero estimar, que en este caso sería eta, es alta. ¿Y a qué se refiere con alta? Entonces, por ejemplo, en este caso, alta podemos hablar, por ejemplo, de el 5%, ¿sí? Con un alfa del 5%, perdón. Entonces, si alfa es del 5%, 1 menos alfa es 95%. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un alfa del 5% y encontramos este intervalo de confianza que está aquí, nos está diciendo que la probabilidad de que mi parámetro esté entre estos dos valores, aquí en este intervalo, es mayor o igual al 95%. Entonces, es una probabilidad alta de que el intervalo que yo he dado para estimar mi parámetro esté realmente contenido en ese intervalo, ¿sí? Una probabilidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, no duden en preguntar en cualquier momento si así lo desean. Bien, entonces pongamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la distribución normal, entonces tenemos una variable de interés con media mu y no conocemos esa media mu. Es lo que queremos estimar. Y una varianza sigma cuadrado que es conocida. Entonces recordemos cuando hablábamos de las distribuciones muestrales, siempre teníamos varios estilos, ¿no? Entonces cuando conocemos la varianza, cuando no la conocemos, cuando la muestra es pequeña, cuando la muestra es grande. Con el intervalo de confianza vamos a funcionar de la misma manera. Vamos a tener todos esos, digamos así, condiciones, y dependiendo de la condición que tengamos presente en nuestro estudio, pues vamos a poder dar el intervalo de confianza. Bien. Entonces, supongamos que las variables muestrales son normales, es decir, siguen una distribución normal y forman una muestra X de tamaño n. ¿Sí? Se sabe que mu gorro, es decir, una estimación de la media poblacional, que va a ser una función de mi muestra, es X barra. Entonces, esto es básicamente lo que hemos hecho hasta el momento anteriormente. Queremos estimar la media poblacional. Entonces, una manera de estimar la media poblacional a partir de una muestra es obteniendo la media muestral, ¿sí? Y entonces uno quiere encontrar un intervalo de confianza, ¿sí? Un intervalo de confianza de tal manera que si yo estimo mi muestra a partir de mi media poblacional a partir de la media muestral,
Entonces yo quiero encontrar un intervalo, que en este caso sería x barra menos d hasta x barra más d, que con alta probabilidad contenga el valor que yo quiero estimar de la media poblacional. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, fíjense, tenemos, antes lo que estábamos diciendo es, bueno, voy a estimar la media poblacional y lo voy a hacer usando x barra. ¿Sí? Ahora, ¿qué queremos? No queremos simplemente un valor puntual, queremos es un intervalo. Entonces, vamos a decir, vamos a tratar de encontrar este x barra menos d y este valor de x barra más d, de tal manera que entre que x barra menos d y x barra más d, que este intervalo aquí incluya el verdadero valor de mu. ¿Sí? Entonces ahora ya no es solamente estimar un valor como tal, que es x barra, lo que hacíamos antes, sino queremos dar es un intervalo. Entonces para ello tenemos que encontrar cuánto vale este d. ¿Sí? ¿Cuánto vale este d? Y todo sujeto a la probabilidad 1 menos alfa. Sí, porque yo podría escoger aquí, por ejemplo, si yo quiero tener una probabilidad del 100% de que mi intervalo incluya a mu, ¿cuál es el valor fácil que yo puedo escoger para d? ¿Cuál creen ustedes? Necesito una respuesta. Yo quiero tener una probabilidad del 100% de que un intervalo que yo dé incluya el parámetro poblacional que yo quiero estimar. Infinito, exactamente. Es decir, si yo escojo d muy grande, fijo voy a ir a mu. ¿Sí? Pero esa no es la idea. La idea es que el d sea pequeño. ¿Sí? Porque si yo tengo un intervalo muy grande, no me sirve para nada. O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el valor promedio de las notas de un curso de cálculo 1? ¿De qué me sirve decir que el intervalo de confianza es entre 0 y 5? No me sirve de nada. ¿Sí? Porque obviamente, si ahí fijo va a estar incluido el valor promedio, pero no me está diciendo nada. Entonces yo quiero tener un intervalo que me diga algo. Entonces, por ejemplo, el intervalo de 3.5 a 3.7. Entonces, ese intervalo sí me está diciendo algo. Y si yo digo, bueno, la probabilidad de que el valor promedio esté entre 3.5 y 3.7 es del 95%, eso me está diciendo algo muy bueno. ¿Sí? Entonces, es importante encontrar ese D. Entonces, ¿cómo encontramos ese D? Entonces, partimos de que queremos encontrar este valor de D que está aquí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto de aquí, entonces podemos utilizar lo mismo que hemos hecho anteriormente para hallar la probabilidad. Es decir, queremos encontrar cuál es la probabilidad de que x barra, menos d sea menor que mu, menor que x barra más d. Esa es la probabilidad que queremos y queremos que esa probabilidad sea mayor que cierto valor 1 menos alfa. ¿Sí? Esa es la probabilidad que queremos. Y este alfa, pues uno lo escoge. Entonces, digamos que el alfa sea el 5%. Entonces, yo quiero que esta probabilidad sea mayor al 95%. Entonces, si yo tengo mi muestra, yo puedo encontrar x barra a partir de mi muestra. Mu no lo conozco y no lo voy a poder conocer. Simplemente yo quiero dar una probabilidad para ese mu. Entonces, lo que tengo que encontrar es este d, ¿sí?, sujeto a la probabilidad del 95% que tenemos acá. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho previamente. Como yo quiero encontrar esta probabilidad, estandarizo estos valores que tengo aquí. Y entonces estandarizar es llegar y los acomodo con mi valor de z. ¿Sí? De z. Fíjense que aquí cambia de signo.
porque realmente lo que está pasando aquí es que le resto x barra y lo divido por sigma sobre raíz de n. Le resto x barra y lo divido por sigma sobre raíz de n. Me da esto que está acá. Le resto x barra y lo divido por sigma sobre raíz de n. Me da esto que está acá. ¿Sí? Le resto x barra lo divido por sigma sobre raíz de n, pero entonces me queda con el signo opuesto, pero al multiplicar por menos 1 me da esta desigualdad que está aquí, ¿sí? Entonces esto lo único que hizo fue estandarizar esto que se tiene aquí. Entonces recordemos cómo se estandariza. Esto ya es tema viejo, pero entonces z lo estandarizamos. Quiero encontrar un valor de z estándar, entonces cogemos nuestro x y le restamos mu y lo dividimos por el sigma, ¿sí? Pero en este caso, como estamos hablando de x barra, pues cogemos nuestro x barra, le restamos mu y lo dividimos por la varianza, la desviación estándar de x barra, que es sigma sobre raíz de n, ¿sí? Y por eso es que obtenemos ese resultado que está ahí en ese cuadrito con el intervalo. Este cuadrito de acá. ¿Sí? Y entonces, como ya estos tres valores que están aquí están estandarizados, ¿sí? Y como x barra, entonces ya sabemos que siguen una distribución normal, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar en la tabla la distribución normal, ¿sí? Entonces, esta es nuestra distribución normal, esto que está aquí, este rojito, ¿sí? Esta es la distribución normal. Entonces ya tenemos los dos límites de nuestro intervalo, este de la izquierda y este de la derecha, pero queremos que la probabilidad de que esto esté entre estos dos valores sea del 95%. Entonces, básicamente lo que queremos es encontrar ese valor para que la probabilidad que está aquí adentro sea del 95%. ¿Sí? Esa probabilidad que está aquí sombreada. Entonces tengo que encontrar tanto este de aquí, lo voy a poner con otro color, tanto este de aquí como este de aquí, estos dos límites que están aquí. Pero esta distribución que tenemos aquí, esta que está aquí, es una distribución normal estándar. ¿Sí? Es una distribución normal estándar. Y al ser una distribución normal estándar, yo puedo encontrar sin ningún problema cuáles son los valores de este y este que me dan una probabilidad del 95%. Eso lo puedo encontrar con R o con la tabla. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, voy a borrar todo esto? ¿Por qué, por ejemplo, hablamos aquí de Z alfa medios en este caso? Dice que en este caso, esto que está aquí, este no, esto que está aquí, Z alfa medios, ¿sí? Este es el valor que queremos encontrar. Este valor que encontraríamos aquí correspondería a este valor de acá. Mientras que este otro, el de menos Z alfa medios, correspondería a este valor de acá, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de alfa medios? Porque como queremos una probabilidad de 95% y queremos dar un intervalo, entonces queremos que tanto por un lado sea este lado de aquí sea alfa medios, no, perdón, este lado de aquí sería alfa medios, este pedacito chiquitico de aquí, este sería alfa medios, y este de aquí sería alfa medios también. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos pedacitos de alfa medios y alfa medios, al sumarlo me da alfa, y entonces lo que está aquí en la mitad me da 1 menos alfa. Y entonces por eso se llaman estos dos puntos que habla, este de aquí lo llamamos Z alfa medios, de ahora en adelante se va a llamar así, y este de aquí lo llamamos Z menos alfa medios. En el caso de la distribución normal, y en el caso de la distribución T también, Z alfa medios y Z menos alfa medios, es decir, este de aquí y este de aquí, son
iguales, pero con signo contrario, ¿sí? Porque la distribución normal es simétrica. Bien, ¿me van siguiendo? Ok, listo, excelente. Excelente. Entonces, fíjense que este valor lo podemos encontrar y este valor también lo podemos encontrar. Por lo tanto, al tener este valor, pues podemos despejar D. ¿Sí? Porque sigma y raíz de n los conocemos también. En el caso en que conozcamos sigma. Ya en que no lo conozcamos, pues hacemos otra cosa. Pero si conocemos sigma, entonces, como esto lo podemos encontrar, pues podemos despejar y podemos encontrar este valor de D. ¿Bien? Y eso lo podemos hacer a partir de la tabla de la distribución normal o con R o todo eso. Entonces, una vez ya tenemos el Z alfa medios, pues podemos despejar el valor de D. Vémoslo aquí. Esto que está escrito aquí arriba, de pronto puede confundir un poco así a simple vista. Todo esto de aquí es el procedimiento simple de decir, bueno, vamos a buscar dentro de la distribución normal cuál es el valor correspondiente a una probabilidad de alfa medios, ¿sí? Entonces uno encuentra eso y ese se convierte en el Z alfa medios y de esa manera podemos hallar D al despejar la igualdad que teníamos antes. Yo creo que antes teníamos que los límites eran D sobre sigma raíz de n igual Z alfa medios, pues entonces despejamos y obtenemos esto. Y una vez tenemos el valor de D, entonces este valor que tenemos aquí, fíjense, esto que aquí lo teníamos estandarizado, lo volvemos a colocar en términos de los parámetros que realmente necesitamos. Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza termina construido de esta manera, ¿sí? Entendiendo que este valor que está aquí, esto es D, ¿sí? Bien, entonces queda X menos D y otro lado X más D. Esto de aquí, pues es lo mismo, ¿no? Esto de aquí es el mismo D, ¿sí? Porque es simétrico. Entonces ya tenemos nuestro intervalo. X menos D menor que mu, menor que X barra más D. Y este intervalo que está aquí construido me da una probabilidad 95% o una probabilidad de 1 menos alfa de incluir el verdadero parámetro o el parámetro que yo quiero estimar, ¿sí? Bien. Entonces hagamos este ejercicio. Dice, un fabricante produce bolsas de arroz. El peso del contenido de estas bolsas tiene una distribución normal con desviación típica de 15. Entonces, desviación típica de 15 nos está diciendo, bueno, sigma es igual a 15. ¿Sí? A su vez, los contenidos de una muestra aleatoria de 25 bolsas, de una vez sabemos que E es 25. ¿Sí? Tiene un peso medio de 100 gramos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la media de los pesos de estas 25 bolsas es 100. O sea, nos están dando de una vez X barra. Nos están diciendo que X barra es 100. Bien. Calcúlese un intervalo de confianza del 95%. Entonces, esto normalmente pues uno escoge ese valor del 95%. Entonces, cuando es el 95% hablamos de un alfa equivalente al 5%, es decir, 0.05. Esto es un alfa equivalente al 5%. Pero esto es relativo. O sea, uno puede pensar en un intervalo de confianza del 90% también. Y si fuera el 90%, entonces alfa sería 0.1. O hablar de un intervalo de confianza del 99%. Y entonces alfa sería
0.005. Perdón, si fuera el 99, pues alfa sería el 0.01. ¿Sí? Entonces, de esa manera, depende uno de qué grado de confiabilidad desea. ¿Sí? Entre más alto esto de aquí, pues la confianza que yo tengo en intervalo es mayor. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver que esto afecta el tamaño del intervalo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, calcúlese un intervalo de confianza del 95% para el verdadero peso medio de todas las bolsas de arroz producidas por el fabricante. Es decir, si yo tengo que es media muestral 100, pues bueno, veamos exactamente con qué intervalo de confianza está. ¿Sí? O sea, entre cuánto y cuánto yo esperaría que esté el verdadero valor de mi media poblacional. Entonces, teniendo esto que tenemos aquí, sigma igual 15, n 25, x barra igual 100, podemos hallar nuestro intervalo. Y volviendo a como lo teníamos escrito previamente, entonces lo que queremos hallar es ese D, el D que tenemos antes, ¿no? Y ese D es Z alfa medios por sigma sobre raíz de n, en este caso. Eso estaba en las fórmulas anteriores. Y entonces tenemos que calcular primero el Z alfa medios, pero entonces el Z alfa medios corresponde al valor de Z, que me da una probabilidad del 0.0, ya no 5, sino alfa medios, 25, porque recordemos que queremos por la derecha y por la izquierda en el alfa medios. Por sigma, que en este caso sigma sería 15, dividido en raíz de 100, dividido en 10. Entonces lo único que tenemos que hallar realmente ahora es este valor del Z. Bueno, este de acá, volví, iba a ser este valor del Z de aquí, 0.025. Entonces ahí lo podemos hallar de distintas maneras. Entonces veamos primero esto que es 5. Ok, listo, sí. Sí, es verdad. Dividido por 20, dividido por 5, tiene razón. Perdón. Entonces queremos hallar este Z alfa medios de aquí. Ese es el que queremos hallar, correspondiente al, en el caso de nuestro ejercicio, Z 0.025. ¿Sí? Ese es el Z que queremos hallar. Entonces, si lo hacen por la tabla, por las tablas, pues tienen que entender que lo que quieren es buscar el Z que me da que este valor sombreado de aquí es igual a la probabilidad del 2.5%. O si tienen de las tablas que muestran en la probabilidad hacia la izquierda, pues entonces tendrían que buscar el Z que me da una probabilidad para este lado, todo esto azul, correspondiente al 0.975, dependiendo de cuál tabla estén usando. Pero bueno, como nosotros ya no somos arcaicos, sino que usamos R, pues entonces simplemente utilizamos el valor de R, utilizamos la función de R que ustedes ya conocen, ¿no? P-norm, y entonces con P-norm colocamos el valor que queremos. En este caso lo que queremos es el 0.25. Como estamos hablando de distribución normal estándar, no tenemos que poner absolutamente nada más. Y bueno, yo tengo por aquí R y lo voy a calcular. Ahora se los muestro. Un segundito, lo tenía abierto. P-norm 0.025. Okay, sí. Un segundito que se me cerró. Vamos a pasar aquí a R. Compartir
pantalla. Muy bien. Entonces aquí está R, entonces recordemos cómo es, porque a mí siempre se me olvida también cómo es que se usa. Entonces aquí están nuestras funciones del R para la distribución normal, ¿sí? Entonces recordamos dnorm, pnorm, qnorm, rnorm, ¿sí? Realmente la que tenemos que usar es qnorm, no es pnorm sino qnorm. Qnorm 0.025. Tenemos eso que está ahí, menos 1.9599. Igual tenemos que recordar qué tipo de probabilidad nos está dando R, ¿sí? Y recordemos que R nos da probabilidades, dice que low-to-tail, si es true, es por defecto, me da la probabilidad de que sea menor o igual a eso. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es la probabilidad de que sea mayor que X. Entonces realmente lo que queremos es qnorm 0.025 lower.tail igual. De esa manera sí nos da el valor que es. ¿Sí? 1.95. Igual ya teniendo el de aquí, pues uno puede saber que es solamente el cambio de signo y ya. 1.959964. Pongámosle 1.96. Entonces 1.96 sería el valor de Z alfa medios, correspondiente al 25%. Bien. Ok. Bien. Esto era como para recordar cómo hacerlo con R. Volvemos al ejercicio. Perdió. Bien, entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que nuestro Z alfa medios es igual a 1.96. Recordemos entonces que la función que hacemos en R es qnorm 0.025. Ustedes hacen el lower.tail equal false. ¿Sí? Pero esta función es equivalente, digamos, pueden hacer lo mismo de la otra manera, 1 menos norm. Perdón, menos qnorm de 0.025, les va a dar lo mismo, ¿sí? No, cualquiera de los dos le va a dar lo mismo. Bien, entonces, ya teniendo el valor de Z, podemos hallar D, que era como lo teníamos antes. Entonces D va a ser igual a 1.96 por sigma 15 dividido, y gracias por recordármelo, no es raíz de 100, no es 10, sino raíz de 25, dividido en 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da? Nos da 1.96 por 15 dividido en 5. Nos da 5.88. Eso da entonces 5.88. Ese sería el valor de D. ¿Sí? Entonces nuestro intervalo va a ser el siguiente. La probabilidad. Recuerden, el intervalo es X barra menos D. Es el límite inferior. La probabilidad de que X barra menos D sea menor que mu, menor que X barra más D, sea igual, en este caso, al 95%. Ese es el que queremos.
¿sí? Ya sabemos cuánto es D, 5.88, y X barra, lo habíamos calculado, sabíamos por lo que nos daba el ejercicio, que es 100, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el intervalo correspondiente para nuestro ejercicio? Entonces, simplemente la probabilidad 100, ¿sí?, menos 5.88, porque ese es el valor de D, menor que mu, menor que 100, más 5.88. Sabríamos que la probabilidad de esto es igual al 95%. De esa manera ya tenemos nuestro intervalo, que va a ser, el intervalo va a ser entre quién y quién, entre 100 menos 5.88, y eso es 100 menos 5.88, 94.12. Entonces, 94.12 va a ser menor que mu, menor que 105.88. Y esto va a ser igual al 95%. Entonces, fíjense que nuestro intervalo es entre esos dos variables, entre 94.12 y 105.88. Y de acuerdo a lo que hemos hecho y como lo hemos construido, la probabilidad de que el valor de mu esté entre 94.12 y 105.88 es del 95%. Y ojo que no conocemos mu. Entendamos que no sabemos cuál es mu, pero podemos dar un intervalo entre 94.2 y 105.8 que con alta probabilidad va a incluir el valor real de mu. Fíjense que esto es muy interesante, ¿sí? Porque sin saber cuál es el valor poblacional, yo puedo dar un intervalo que lo incluye con una probabilidad muy alta, ¿sí? En este caso del 95%. Entonces, fíjense todo lo que se puede hacer con esto. Porque entonces, al ser una probabilidad alta, yo ya puedo confiar bastante en esto, ¿sí?, en este intervalo que estoy dando acá. Y eso se puede hacer, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico es saber si yo estoy cumpliendo una norma. Entonces, el ejemplo que yo les he dado previamente, digamos, de una fábrica de taladros y pues taladros o las brocas de 2 milímetros, por ejemplo, y ellos tienen que cumplir ciertos estándares. Y para cumplir los estándares tienen que estar seguros que si dicen que una broca tiene 2 milímetros, es porque efectivamente es de 2 milímetros. Entonces miran una muestra de sus brocas, de las brocas que está produciendo la máquina, y pueden estimar un intervalo de confianza. Y si ese intervalo de confianza es alto e incluye el valor de 2 milímetros, que es lo que ellos dicen, pues entonces pueden tener la tranquilidad de que están cumpliendo con la normativa. Por ejemplo, esto es una aplicación que uno puede pensar. Muy bien, ¿preguntas hasta el momento? Bueno. Ok. Bien, entonces, que ya con esto podríamos pensar en terminar, pero bueno. Esto es importante. Fíjense que un intervalo de confianza incluye ciertos valores, ¿sí? Entonces, tenemos un límite inferior y un límite superior. Esto aquí es el valor en la mitad, que para el caso de nuestro estudio de la media, pues entonces el valor en la mitad siempre va a ser la media muestral. Tiene un margen de error, que hasta el momento lo habíamos llamado D,
¿sí? Este valor de aquí es lo que estábamos llamando D. Fíjense que tiene la misma fórmula y todo. Tiene un margen de error, tiene una amplitud, ¿sí? Que es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. La amplitud la podemos medir también como 2 veces el margen de error, porque el intervalo es simétrico, es decir, este pedazo a la izquierda es igual a este pedazo de la derecha. Entonces estas son propiedades interesantes porque, digamos, sobre todo uno encuentra margen de error en lugar de, o uno encuentra amplitud, ¿sí? Y dependiendo de lo que esté preguntando, pues eso me está diciendo algo. Y esta interpretación es muy importante, porque esta interpretación es lo que me dice qué significa esto del intervalo de confianza. Y es, imagínense que usted tiene muchas muestras de cierto tamaño. Y la próxima clase vamos a hacer énfasis en esto. Pero imagínense que usted tiene muchas muestras de cierto tamaño, de tamaño 100, por ejemplo. Y a cada una de esas muestras le toma la media muestral, ¿sí? Y a cada una de esas medias le halla el intervalo de confianza. Entonces imagínese que usted tiene una muestra y encuentra este intervalo de confianza que está aquí. Tiene otra muestra y encuentra este intervalo de confianza que está aquí. Y este otro. Y este otro. Cada uno de estos son diferentes muestras a las que le saca la media y le saca el intervalo de confianza. ¿Qué nos dice? Por la manera como lo hemos construido, ¿qué nos dice o cómo que podemos interpretar de estos intervalos de confianza que se calculan aquí? Es que el 95% de todos estos intervalos de confianza van a incluir el verdadero valor de mu. El 95%, es decir, el 95% de estos rojos van a incluir el valor de mu. Habrá un 5%, como en este caso este verde, que no incluirá el valor de mu, pero es una probabilidad, ¿no? Es un precio que uno paga. Entonces, si hablamos de que en el 95% de las veces lo incluye, pues habrá un 5% que no. Bien. Y esa es la interpretación que tenemos sobre el intervalo de confianza. Y la próxima clase veremos con R un poco más sobre esto para que lo visualicen mejor. ¿Bien? Pero bueno, algo importante antes de terminar es qué significan estos valores del margen de error y el alfa y todo eso. Entonces, por ejemplo, pensemos en este intervalo de confianza inicial que está aquí, ¿sí? Entonces, tenemos un valor X barra de 19.80, un límite inferior de 19.33 y un límite superior de 20.27. Esto es para una muestra de tamaño 25 y una varianza, una desviación estándar, perdón, de 1,2 y un alfa del 5%, o sea, 1 menos alfa del 0,95. Entonces, para ¿cómo podemos interpretar este intervalo? El 95% de las veces, o más bien, el intervalo va a incluir con una probabilidad del 95% al verdadero valor de mu. Pero ojo, es importante cuál es el tamaño de este intervalo. Todo esto, esta amplitud que tenemos aquí, esta amplitud, como vimos desde el principio, uno podría escogerla infinito y obtendría un intervalo de confianza del 100%, pero uno no quiere eso. Entonces, en otras palabras, uno quiere tener un intervalo corto, pequeño, ¿sí? Porque si el intervalo es grande, la incertidumbre es muy grande. Entonces, queremos un intervalo pequeño. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿cómo podemos bajar el intervalo de confianza? Entonces, una opción es, como en este caso, n igual a 64, es decir, pasar de 25 muestras a 64 muestras. Entonces,
ya no estamos haciendo un estudio con 25 muestras, sino con 64. Y recordemos que nuestro D es igual al Z alfa medios por sigma sobre raíz de n. Y ese D es el mismo margen de error. Entonces, si n aumenta, pues entonces el margen de error disminuye. Y entonces estamos calculando un intervalo de confianza más pequeño, o sea, mucho mejor. Entre más pequeño el intervalo de confianza, pues mejor, porque hay menos margen de error, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso cambia la varianza, la desviación estándar? Pues también, si la desviación estándar sube, pues ¿qué pasa con el margen de error? Aumenta también. Entonces se amplía el margen de error. Y por último, ¿qué pasa con el alfa? Fíjese que aquí inicialmente el alfa es el 5%, aquí el alfa corresponde al 1%, entonces hay una probabilidad del 99% de que μ está incluido en el intervalo de acá. Como la probabilidad es más grande, pues obviamente el intervalo se tiene que aumentar, no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, estos son los efectos que tiene modificar algunos de los parámetros de mi intervalo o de mi muestra en el tamaño del intervalo. Entonces, si aumentamos la muestra, fijo, el tamaño disminuye. Sí. Y en este caso, digamos, si aumentáramos la varianza, pues también. Y si disminuyamos la varianza, pues también disminuiría el intervalo, ¿sí? Y si aumentáramos alfa, pues si disminuyéramos alfa, el intervalo también aumentaría. Entonces, esto es como para que tengamos claro cuál es el efecto de la modificación de esos palos en el tamaño del intervalo. Bien. Queremos un intervalo pequeño, pero con una probabilidad buena. Yo podría poner una probabilidad aquí del 0.5, por ejemplo, y fijo tendría un intervalo pequeñito, porque estaría dando una probabilidad muy bajita de que μ esté incluido ahí. Bien, sí me hago entender. Este alfa me está diciendo cuál es la incertidumbre de mi intervalo, ¿sí? Y yo podría agregarle mucha incertidumbre. Entonces, si le agrego mucha incertidumbre, básicamente estoy aumentando este alfa, ¿sí? Pero si le agrego incertidumbre, entonces lo que hace es que se me baja el tamaño del intervalo, pero el intervalo me queda con una probabilidad muy bajita y eso no me sirve. Entonces yo quiero que el intervalo tenga una probabilidad alta de contener el verdadero parámetro, pero también que el margen de error no sea muy grande, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces con eso terminamos por hoy. Espero que más o menos haya quedado claro lo que es el intervalo de confianza. La próxima semana comenzaremos a mirar esto con más detalle y veremos algunas simulaciones en R y ustedes harán algunas simulaciones que les ayudarán a entender un poco más este concepto y bueno, también haremos ejercicios. Bueno, entonces con eso terminamos hoy. Espera un segundito, voy a parar la grabación.